De nuevo, el texto que nos ocupa en esta mañana es Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y el texto dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y hemos estado viendo este texto en el contexto del libro de Efesios que estamos estudiando. Y la idea de Pablo aquí es que en los versículos 20 y 21 del capítulo 3 se nos dice que debemos dar gloria a Cristo, gloria a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. La labor del creyente es glorificar a Dios en la iglesia. La iglesia se convierte en el centro de todo lo que el creyente hace. Pero para hacer esto, para poder glorificar a Dios en la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hermanos, quizás ustedes están pensando en el domingo en la mañana. No, cuando usted está en el trabajo, usted no está representando la iglesia. Usted es la iglesia en ese trabajo. La identidad número uno nuestra es ser miembros de la iglesia, hijos de Dios. Para eso Él nos salvó. Y es en ese contexto que Él nos dice en el capítulo 4 que debemos andar dignos de esa vocación. Y ya vimos que para andar dignos de esa vocación hay 4 requisitos que Él pone. Primero, la humildad. Segundo, la mansedumbre. Tercero, la paciencia. Y por último, el amor. Y es ese conjunto de facultades que Dios nos da a cada cristiano como individuos que nos permitirá entonces soportarnos unos a los otros. Usted es una carga para mí y yo soy una carga para usted. Pero también, como veremos más adelante, usted es una bendición para mí y yo soy una bendición para usted. Y generalmente nosotros nos confundimos aquí, hermanos, y vemos al hermano como carga solamente. Alguien ha dicho que los pastores nos ocupamos del 20% que causa el 80% de los problemas en la iglesia. Y eso es quizás estadísticamente verdad, pero en realidad, cuando uno ve al hermano simplemente como una carga, ya perdimos la batalla. Por eso necesitamos la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, para que nos veamos como compañeros en este camino hacia Ciudad Celestial. Y algunos nos van a molestar, otros van a quedar heridos por lo que nosotros hicimos, y todos debemos agarrarnos de la mano y caminar juntos hasta ese día. Vimos que la paciencia y el amor siempre van juntos. La paciencia soporta la carga.
Y el amor busca lo mejor para el hermano. ¿Y qué es lo mejor? ¿Que tenga un buen carro? No. Lo mejor, óigame bien hermanos, no me voy a repetir esto. Lo mejor para una persona es ser transformado a la imagen de Cristo. Entonces debemos procurar esto. En el mensaje de hoy vamos a ver solamente un punto con 3 elementos. Y el punto es la parte final del versículo, el versículo 3 básicamente. Nosotros debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Y lo que veremos hoy es que debemos guardar la unidad. Si tenemos las bendiciones de Dios en Cristo Jesús del capítulo 1, si hemos sido transformados de pecadores perdidos a nuevas criaturas para hacer las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Si nosotros hemos sido unidos en un pueblo, en la iglesia, entonces debemos ser solícitos en guardar esa unidad. Así que veamos el único punto en esta mañana: debemos guardar la unidad. Los requisitos, y los voy a repetir hermanos, perdónenme, pero la repetición a veces es buena. Los requisitos para guardar la unidad son humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Cuando tenemos eso, dice Pablo, y ustedes lo tienen, si son cristianos, ustedes tienen esas cosas. Porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. El texto ahora nos dice que debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí hay 3 elementos que vamos a ver. El primer elemento es la solicitud. La solicitud. El texto dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Creo que cuando hablamos de solicitud, nosotros pues pensamos en... ¿Han ustedes visto estos letreros en algunos restaurantes? No solicitation. ¿Qué vienen? No pidan, no vengan aquí a pedir. Pero la solicitud no es eso. Ser solícitos no es más que ser empeñados, estar enfocados en algo y invertir las energías necesarias para lograr algo. La solicitud implica, hermanos, créanlo o no, velocidad. La solicitud es un empeño rápido, un esfuerzo inmediato. Y la solicitud también implica fervor hacia algo. Y Pablo dice que cuando viene a la unidad de la iglesia, nosotros debemos ser veloces, prestos y fervorosos para guardarla. En otras palabras, la unidad de la iglesia es algo que no podemos dejarlo para mañana. La unidad del Espíritu es algo por lo que debemos ser bien prestos. La solicitud se puede traducir como diligencia,
ser diligentes en algo. Todos queremos, hermanos, que nuestros hijos sean diligentes haciendo su tarea, ¿verdad que sí? Cuando su hijo le dice, papi, me pusieron 5 tareas en las 5 clases, pero yo lo que quiero hacer ahora es jugar y después cenar y me voy a dormir. ¿Y qué de la tarea? Ay, papi, usted está medio viejo, ya ahora nosotros no hacemos tarea. Nosotros vamos a Google con la tableta en la clase, ya no hay que hacer eso. Mi papá nos enseñó a nosotros, trabajo primero, juego después. Y yo crecí que yo hacía primero mi tarea y después jugaba. No por obligación, sino porque era lo normal. Diligencia. Queremos que los hijos sean diligentes. El patrón quiere que los trabajadores sean diligentes. ¿A cuántos de sus patrones les gusta cuando usted se aparece a las 9:30 de la mañana cuando debía estar a las 8? De hecho, hermanos, yo le voy a asegurar de algo a usted. Usted no se aparece a las 9:30 de la mañana a su trabajo cuando el trabajo comienza a las 8, ¿verdad que no? ¿Usted sabe por qué? Porque usted es bien diligente y bien solícito en mantener ese cheque. ¿A cuántos padres les gusta que cuando le digan, Axel, haz esto, Billy, haz esto, el hijo se siente? ¿Usted está hablando conmigo? No, queremos obediencia inmediata. Queremos que nuestros hijos sean solícitos en obedecer. Queremos que nuestros trabajadores sean solícitos en el trabajo. Y Pablo dice, hay que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta solicitud entonces nos lleva a la acción inmediata, enfocada, perseverante, fervorosa. O sea que en lo que tiene que ver con la unidad del Espíritu, los creyentes están comprometidos, enfocados, fervorosos en guardarla. Uno de los problemas que tenemos, amados hermanos, en las iglesias hoy, en otras iglesias, aquí no existe eso. A las visitas queremos decirle, y el pastor Tomás Martínez sabe eso, que nuestra iglesia es perfecta, por eso lo mandaron aquí. Aquí no hay problemas. Pero uno de los problemas que hay en las iglesias hoy día y en las familias hoy día es la apatía. Esa palabra apatía viene de sin, patía, pathos, sin pasión. La apatía es algo que nos hace desapasionados, nos saca el fervor. Y esto es una epidemia común entre los hermanos que dicen amar a Cristo. Y la apatía es algo que vemos como negativo en el sentido de que la persona apática es apática para hacer algo que queremos que hagan. Pero déjenme informarles, hermanos, de algo. No hay ninguna persona apática. No hay nadie apático. Lo que tenemos es personas que están bien apasionados y bien solícitos por otras cosas que no son la unidad de la iglesia. Mi hijo es apático, no quiere hacer la tarea. Dale un juego de video a ver si es apático.
Pablo nos llama a ser solícitos, apasionados por la unidad del Espíritu. No hay nadie desapasionado. Yo quiero motivar a mi hijo. Tu hijo está tan motivado a no hacer la tarea que no importa lo que tú le ofrezcas, le digas, le hagas, él no la hace. El que es apático para una cosa es bien solícito para otra. Hay jovencitos solícitos en no hacer sus tareas. Hay jovencitos solícitos en prestar atención al mensaje. A veces vemos a los jóvenes y solamente vemos lo negativo de ellos. Y no podemos ser así. Tener un hijo que quiere escuchar el mensaje, hermanos, debemos dar gracias a Dios por eso. Esta solicitud, esta pasión, este fervor, esta diligencia enfocada es necesaria por una cosa muy simple. No podemos servir a dos señores. O eres apático para la unidad de la iglesia y entonces eres bien apasionado para la división. O eres bien apasionado para la unidad de la iglesia y eres bien apático para dividirla. ¿Eres bien solícito en la crianza de tus hijos o eres bien apático en la crianza de tus hijos? Pero no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Amamos a uno y odiamos al otro o viceversa. Juan nos muestra eso en 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. ¿Se acuerdan que dice más o menos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? El que ama el mundo no tiene el amor del Padre en él. El que no es solícito en guardar la unidad del Espíritu en la iglesia es bien apático para la unidad del Espíritu. Entonces cuando la iglesia se divide y cuando la iglesia cae en problemas, a él no le importa. Y Pablo dice, los creyentes somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu dentro de la iglesia. Así que cuando te veas el que trae división siembra contiendas. Él es bien fervoroso y solícito en sembrar discordia. Y hay que guardar la unidad del espíritu de esas personas. Cuando te veas apático hacia tu iglesia, yo quiero que te hagas un par de preguntas. ¿Soy solícito en guardar la unidad del Espíritu en la iglesia mía? ¿Es mi corazón humilde, manso, paciente y amoroso para el pueblo en el que Dios me ha puesto? ¿Qué puedo hacer yo para que la unidad sea preservada? El cristiano hace esa pregunta positiva. ¿Qué puedo hacer yo para fomentar la unidad? ¿Qué puedo hacer yo para ser solícito en guardar? ¿Qué puedo hacer yo para servir? Ahí está el corazón del creyente. La solicitud, por último, es activa. La solicitud no es algo que yo soy solícito, yo me encanta la unidad de la iglesia, pero la voy a ver desde afuera. Ay, yo quiero ver que la unidad, no. Un creyente sentado en un banco no es solícito. Sin embargo, la iglesia moderna ha producido una generación de creyentes de bancos. Venimos y nos sentamos a ver el show. Cuando el show se termina,
nos vamos a nuestras casas y ahí nos sentamos otra vez. ¿Cuál es la película del show que viene? El próximo show es John MacArthur. ¡Wow! Vamos para allá. No, hermanos, el cristiano no es así. El cristiano no se sienta en una banca. El cristiano es solícito en preservar. Es un engaño del diablo el ser un creyente que se sienta, mira el show, pero no se ensucia las manos con la vida de los hermanos o de las hermanas. La unidad del Espíritu, cuando somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, eso quita la idea que muchos tienen del cristianismo, que es Dios y yo estamos bien. Mire, hermano, déjeme decirle el problema de la iglesia, que se lo he repetido cada domingo, pero se lo voy a repetir hoy. El problema de esta iglesia es que hay gente. El problema de esta iglesia es que hay personas. El problema de esta iglesia es que hay niños. Y a muchos nos molestan. Y Carmen se siente la pobrecita. Pero qué bueno es que Carmen toma a su niño, se lo pasa a Elvis. Elvis le da una llave. Y Carmen sigue tomando sus notas en el sermón. Solícitos en guardar. Solícitos en guardar. La vida cristiana no es privada. La vida cristiana no es privada. Ahora, vivir una vida cristiana privada es muy bonita, porque nadie me molesta. Yo no tengo que embromar con nadie, yo solamente me siento en mi banco el domingo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. ¿Qué hay de comida hoy? Oye, esa comida sí está mala hoy. Pero hay esto que me gusta. Bien. No, amado hermano. Ese no es el creyente verdadero. El segundo elemento en la solicitud, en la unidad del Espíritu, es que es la unidad del Espíritu. El primer elemento, la solicitud. Debemos ser fervorosos, comprometidos, dados a guardar la unidad del Espíritu. El segundo elemento es que la unidad no es nuestra, la unidad es del Espíritu. Dios nos dio su Espíritu y eso es lo que nos hace común. Eso es la marca común que tenemos los hijos de Dios. Somos salvos por gracia. Dios nos da su Espíritu, nos saca de la vida de pecado, nos da una esperanza viva y buena, nos da un corazón nuevo y pone su Espíritu en nosotros. En la promesa del nuevo pacto, Ezequiel dice en capítulo 36 y versículo 27 lo siguiente: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Anteriormente dice, les daré un corazón nuevo, les daré un espíritu nuevo, pero no solamente lo voy a hacer nuevo a ustedes. No, yo lo voy a hacer nuevo a ustedes y entonces voy a poner a mi propio espíritu en ustedes. Y todos los creyentes tenemos el Espíritu de Dios. La idea de un creyente sin el Espíritu de Dios es como la idea de un carro sin motor. Y Dios nos da su Espíritu para que tengamos la esencia de la divinidad en nosotros, que es lo que nos hace uno. La Biblia nos dice en varias ilustraciones, somos un edificio. Somos un cuerpo, somos un templo, somos una familia. Eso todo es dado por Dios.
La presencia del Espíritu de Dios es lo que produce unidad en nosotros. De hecho, hermanos, déjenme decirle algo. Todo lo que vamos a ver en el resto del libro de los Efesios está predicado, está basado sobre el hecho de que somos uno en la iglesia. Lo que Pablo va a decir, no mintáis unos a los otros, perdonaos unos a otros, orad los unos por los otros. Lo que Pablo va a decir, todo está predicado sobre esta base. Ustedes son uno en la iglesia. Y es la unidad del Espíritu. Hermano, usted no tiene que construir esa unidad. Esa unidad es dada a la iglesia. Muchos de nosotros hablamos de ser hermanos en Cristo, pero tú allá y yo aquí. Qué gran felicidad será estar con los santos en gloria. Pero aquí en esta tierra es otra historia. No es verdad, hermanos, eso. No es verdad que esperamos el día en que todos nos pareceremos a Cristo para que aquel se parezca a Cristo finalmente. ¿Y yo? Ya yo estoy allá. El Nuevo Testamento, hermanos, está lleno de mandamientos a amarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros, a ser pacientes los unos con los otros, a orar los unos por los otros. Y para poder hacer los unos, tienen que haber los otros. Pero es la unidad del Espíritu. Él nos dio esa unidad. Ahora, noten bien que la responsabilidad nuestra, lo que se nos pide aquí, es guardar esa unidad. Guardar esa unidad es proteger esa unidad. Es cuidar esa unidad, es mantener protegido algo de gran valor. Esa es la idea. Aquí hay alguno de ustedes que ha estado en la milicia. Yo sé que Nelson ha estado, es militar. Cuando usted lo pone a guardar un puesto, ¿qué significa eso? Que usted se para ahí en ese puesto a guardar ese puesto. Y después que lo maten, usted le sale en el espíritu y asusta a los enemigos todavía, porque tiene que guardar ese puesto. Tú tienes esa labor. Tu labor es guardar, proteger. Y cuando la unidad del espíritu toma un lugar terciario en nuestras vidas, ya no tenemos el fervor. Ya no tenemos la solicitud, ya tenemos otras cosas más importantes que proteger. El trabajo, la familia, el carro y todos esos obstáculos se meten en el camino a proteger. ¿Cómo podemos servir nosotros a la hermana Stephanie en su pérdida? Si no hay unidad del Espíritu para ella, si el grupo pequeño donde ella se reúne no está con ella en estas cosas, si no la abraza emocionalmente, pues no estamos guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces tenemos la unidad del Espíritu porque tenemos el Espíritu en nosotros. Pero hay algo más. Además de que tenemos el Espíritu Santo, Dios nos ha dado, óigame bien lo que voy a decir, hermanos, desde el inicio de nuestra conversión, Dios pone en nuestros corazones amor por su iglesia.
Dios pone en nuestros corazones amor por su iglesia. Eso no es negociable, eso no es algo que me viene después de 10 años, cuando yo voy a una iglesia donde me cae bien la gente. No. Primera de Juan capítulo 3, versículos 10 y 11 dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí está la marca. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano es del diablo. No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Tenemos pecados y nos desviamos muchas veces, pero lo que va a traer a esa persona de nuevo que se ha desviado no es el odio que le tengamos, hermanos, es el amor que le mostremos. ¿Cómo te trajo Cristo a ti en tu estado de pecado perdido? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? ¿Cómo demostró su amor? En que Cristo murió por nosotros. En esa unidad, en ese amor, es que el mundo va a conocer que somos hijos de Dios. Y debemos guardarlo. Debemos proteger esa unidad. Debemos ser solícitos en guardar esa unidad. Debemos ser solícitos en que nuestra familia, desde el niño más pequeño hasta el mayor, esté involucrado en la iglesia, que aprenda a amar su iglesia. Y hermano, le voy a decir la verdad. Sus hijos no van a aprender a amar la iglesia cuando usted después del servicio se va con ellos a hablar mal de los hermanos. Hermanos, óigame bien. Esa unidad de la iglesia, dice Efesios 3:10 que ya vimos, es el prisma por el cual la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer al mundo entero. De hecho, Primera de Juan dice que es por la unidad del Espíritu que el mundo sabe que Dios envió a Cristo a morir por nosotros. Eso son palabras pesadas, hermanos. La prueba de que Cristo vino, la prueba que el mundo ve de que Cristo vino y sabe, esos son cristianos, es por la unidad que tienen. Sí, pues yo debo guardar esa unidad sobre todas las cosas. Porque mi deseo es que el nombre de Cristo sea conocido en el mundo. Así que la unidad, hermanos, es guardada porque el Espíritu de Dios nos hace uno y porque la naturaleza de Dios está en nosotros y nos mueve a amarnos los unos a los otros. Y esta es la base del compromiso que nos hacemos de amarnos unos a otros en las buenas y en las malas. De ayudarnos en nuestros pecados, de servirnos a pesar de lo que somos. Esto es lo que hace posible que tengamos comunión verdadera y podamos edificarnos unos a otros. Sin esta realidad en nosotros, el resto del libro de Efesios no tiene sentido.
Porque como veremos pronto en Efesios 4, estamos para edificarnos unos a otros, somos coyunturas unos de otros. Y sin esa coyuntura, sirviéndonos unos a otros, el cuerpo no funciona. Llega un momento en la vida que la edad para muchos se determina. Usted sabe que el individuo está entrando en esos años postreros, cuando en vez de decir la rodilla izquierda o la derecha, dice la rodilla mala. Ay, esta es la rodilla mala. Todavía a mí no me ha llegado. El día que me llegue me corto la pierna para nunca decir que tengo... No, mentira. Pero ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Cuando la rodilla mala llega, el cuerpo no funciona. Y Efesios nos dice que sin esta unidad, las coyunturas no van a funcionar. Tu matrimonio no va a funcionar. La crianza de tus hijos no va a funcionar. Tu trabajo tampoco va a funcionar. Si esto no está presente en ti. Y Pablo está sentando las bases de lo que debemos ser en la iglesia para poder entonces hacer lo que Dios quiere. Por eso, porque somos lo que somos en Cristo, guardamos la unidad en el vínculo de la paz. Lo hacemos con pasión, con energía, con deseo. El tercer y último elemento es el vínculo de la paz. El vínculo es lo que une algo. Un techo tiene un lado que va así y otro lado que va así. El vínculo es la unión. No la unidad del techo es así. Pero hay algo que une ese techo. Esta palabra, el vínculo, significa el cemento, la pega. ¿Ustedes le llaman pega? La pega. La pega. Usted pone dos maderas juntas y quiere, qué sé yo, hacer algo. Usted tiene que usar clavos o tornillos o pega. Y usted la pone ahí hasta que se seque. Una vez que eso se seca, ya es imposible separarlos. El vínculo es lo que une algo al punto que lo hace uno con otra cosa. ¿Cuántos de ustedes tienen un sofá en su casa? Levante la mano. Sí, por lo menos tiene silla, ¿verdad que sí en tu casa? Claro. ¿Cuántos de ustedes dicen, pásame la pata de la silla? Ustedes dicen, pásame la silla. Pero la silla está compuesta por diferentes partes, pero están unidas, están pegadas, forman una unidad. La unidad es lo que tenemos en común, que trae paz, unidad, juntadera, pegazón unos con otros. Somos hijos de Dios en Cristo, somos unos en Cristo y eso debe traer paz entre nosotros. Y esta paz debe ser guardada por cada creyente en la iglesia. Nosotros no debemos, óigame bien hermano lo que voy a decir. Nosotros debemos ser leones, tigres, serpientes, cualquier animal agresivo que le venga a la mente, para guardar la unidad del Espíritu.
Si hay que comerse a alguien vivo, nos lo comemos vivo. Pero no van a dañar la unidad del Espíritu. Si hay que morderlo y pegarle un venenito para que se desintegren, amén, gloria a Dios. Pero la unidad del Espíritu no va a ser destruida. Es algo que debemos guardar con temor y temblor. Y hay dos cosas que traen paz a la iglesia. La primera son todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo como individuos. Oye, Cristo te escogió, te predestinó, te redimió, te perdonó, puso su espíritu en ti, te dio su herencia eterna. Todo en Cristo. Pero también Cristo eligió, te perdonó, te redimió, te predestinó, puso su espíritu en ti, te sacó del reino de las tinieblas y te dio su herencia en Cristo. Entonces tú y tú tienen la pega, el cemento para ser uno. Si tú tienes las bendiciones de las cuales Pablo menciona en el capítulo 1 y tú las tienes, entonces la unidad es fácil. Porque están pegados por las bendiciones que Dios les da. Pero Pablo añade otra cosa que trae unidad y por tanto paz, y esto es la verdad, y eso lo vamos a ver en el sermón que viene. Hermanos, síganme bien lo que voy a decir. Lo que nos une a nosotros no es el amor. Lo que nos une a nosotros es la verdad. Lo que tenemos en común es la verdad del Evangelio. Esa verdad del Evangelio, obrando en nosotros por el Espíritu Santo, produce amor para el hermano. Pero ninguno de ustedes, si son creyentes verdaderos, si creen en las Escrituras, deben tener unidad con personas que tienen un evangelio falso. Aunque nos caigan bien, mire hermano, yo tengo amigos ateos que me caen bien. Pero ¿podemos tener unidad? No. ¿Por qué? Porque lo que une en realidad a los hermanos en Cristo es la verdad, no el amor. La paz es el cemento que une a los creyentes. Es el vínculo. Cuando no hay paz, no hay unión. Cuando hay apatía por la unidad del Espíritu, no hay paz. La falta de paz no es solo para el que tiene la apatía, sino para los demás. Ese cemento debe estar presente. Debemos decir, mira, a menos que aquí haya una falsa doctrina, estamos aquí pegados. Y hay 80,000 necesidades y 80,000 cosas que hacen falta, sí. Entonces dime tú las que tú sabes que faltan para que tú mismo te fajes a llenarlas. Y ahí vamos a trabajar todos juntos. En el original, esta palabra vínculo quiere decir atar, la palabra paz, no vínculo. Cuando nosotros pensamos en paz, nosotros pensamos en tranquilidad. Ay, ya se acabó la guerra. No. La palabra paz nada tiene que ver con eso. La palabra paz en el original es atar algo junto a otra cosa. Es hacer algo completo uniéndolo. Nosotros estamos en paz con Dios cuando somos justificados. Eso no indica tranquilidad. La paz indica que estamos completos en Cristo y Él está en nosotros y nosotros en Él.
Estamos unidos a Él. Y claro, donde el Espíritu de Dios está, hay paz. Antes estábamos separados de Dios por nuestro pecado. Y Dios hizo la paz, la unión, el cemento en Cristo Jesús. Por su muerte y resurrección Él nos hace aptos para unirnos a Él y a los que están en Él. Y esa unión que trae el hacernos completo como cuerpo de Cristo es lo que es la paz. La paz no es ausencia de tormentas. Es estar completos en Cristo en medio de las tormentas. La paz de Cristo es el lazo que ata todas las cosas que nos hacen completos en Él. Y parte de ello es la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Dios nos ha atado, nos ha dado paz al unirnos a su iglesia. Hermanos, aquel que es humilde, manso, paciente y amoroso, es Cristo Jesús. Él es el paciente, Él es el amoroso, Él es el humilde, Él es el manso. Y nosotros, por tener paz con Él, por estar completos en Él, por estar pegados a Él, somos eso. Por una razón muy simple. La verdadera religión es el alma, es la vida de Dios en el alma del hombre. Hasta que Cristo no viva en y a través de nosotros, no podremos ser humildes, mansos, pacientes y amorosos. Y no podremos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Déjenme leer 2 textos para cerrar. ¿Qué pasa con una iglesia que está en paz? Fíjese bien. Dijimos, no, cuando hablamos de paz, no piensen en ausencia de problemas. Cuando hablamos de paz, hablamos de unidad en Cristo. Cuando la verdad nos ata, nos amarra a la iglesia y nos amarra a Cristo. Y esa cuerda que tú tienes, eso se llama paz. ¿Cómo? Pero la paz no es estar tranquilo en una playa dominicana. No, eso se resuelve yendo a Dominicana por un par de semanas. Paga el dinero y ya. Óigame bien lo que dice Hechos, capítulo 9, versículo 31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Las iglesias estaban atadas unas a otras en Cristo, en la verdad. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, se multiplicaban, crecían por el Espíritu Santo. Hermanos, el crecimiento no es nosotros. El crecimiento lo trae el Espíritu Santo a la iglesia. Numérico y en madurez espiritual. El segundo texto es Romanos 14, 19. Y es una exhortación con la cual voy a cerrar. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Déjenme repetir eso, hermanos. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos aquello que va a hacer que la paz, la unidad entre nosotros, el lazo que nos une, sea más fuerte para edificarnos unos a otros. ¿Qué necesita la iglesia de mí para ser edificada, para ser santificada
para que Cristo sea más visto en ella? ¿Qué la iglesia necesita de mí? Esa es la pregunta. La pregunta, decía John Kennedy en un discurso, no es lo que los Estados Unidos pueden hacer por ti, es lo que tú puedes hacer por los Estados Unidos. La pregunta aquí no es lo que la iglesia puede hacer por mí. La pregunta es, ¿qué voy yo a hacer por la iglesia de Cristo? Bueno, hermanos, seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.